¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen llegando buenas noticias en la lucha contra COVID-19. Acaba de ser publicado un trabajo en La Lanceta, una revista de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Probablemente ya la conoce usted. Es una de las revistas científicas en materia de investigación médica más importantes de la historia de la ciencia. En esta ocasión, y esto tiene muy poquito, le presentamos los resultados de un trabajo que puede ser descargado libremente sobre la lucha contra COVID-19 en Escocia, pero en particular contra la variante Delta del virus, contra la mutación Delta. A lo largo de la pandemia se han encontrado muchas mutaciones, esto es inevitable, hemos comentado por qué, y la mayoría de estas mutaciones o son simples curiosidades o incluso hacen que el virus sea menos infectivo. Por eso no llaman mucho la atención de la comunidad, pues, pero hay algunas variantes que se vuelven de alguna manera más peligrosas. Esta variante Delta es especialmente preocupante porque por un lado es más contagiosa y por otro lado hay una mayor probabilidad de enfermar gravemente si usted es contagiado con la variante Delta, sobre todo si tiene usted los elementos que hacen vulnerable a una persona con la enfermedad grave. Si es usted diabético, hipertenso, tiene más de 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este estudio es especialmente interesante por haber sido realizado en Escocia. Usted sabe que Escocia, no sé si llamarle país o no, hay muchos escoceses que quisieran decirlo, hay muchos que dicen que no. Es un rollo de política, así que vamos a hablar simplemente de la región escocesa. Esta región recibió una fuerte carga de vacunas casi desde el principio del proceso de vacunación universal. Y su población, desde luego, no es muy pequeña que digamos, pero es una población bastante más manejable que la de un país vastísimo y con una topografía verdaderamente complicada como lo puede ser México o los Estados Unidos. El caso es que resultó relativamente fácil vacunar a una fracción muy alta de la población y se utilizaron las vacunas de Oxford AstraZeneca y de Pfizer BioNTech, dos de las vacunas de las que hemos hablado más. La intención de este estudio es la de evaluar qué tan efectivas han sido, por un lado, las medidas de distanciamiento social y todo esto que usted ya conoce, y por otro lado, estas dos vacunas contra las infecciones por la variante Delta. Usted va a encontrar en los documentos científicos, por ejemplo en este, que a la variante Delta le llaman Delta VOC, Delta VOC. Es decir, la variante mutación que produce preocupación. La O y la C vienen de of concern. Es una variante que genera inquietud en la comunidad médica. La variante Delta empezó a dispersarse rápidamente por la India y era prácticamente inevitable que llegara a la isla de la Gran Bretaña por la estrecha relación que existe entre la antigua colonia y la Gran Bretaña. Mucha gente vuela en ambas direcciones, mucha gente transita libremente en ambas direcciones y incluso con las restricciones que usted ya conoce, era inevitable que la variante llegara tarde o temprano a la Gran Bretaña en general y a Escocia en particular. Solo que cuando llegó esta variante se topó con una población que
ya tenía en muy buena medida la protección de alguna de estas vacunas. No nos vamos a meter en demasiados detalles de cómo se hacen este tipo de estudios. Tiene usted datos estadísticos que le dan una idea de cuál es la frecuencia con la que la gente se está enfermando. Usted tiene una idea de qué porcentaje de la gente ya vacunada sale positiva a una infección. Está usted haciendo pruebas continuamente. Y qué porcentaje de la gente que todavía no está vacunada se enferma de alguna manera por COVID-19. Estos datos los empieza usted a recabar en centros de salud, en centros en donde se toman muestras, etc. Se tiene una base estadística especialmente buena en Escocia, porque este proceso se viene realizando desde hace algún tiempo. Y bueno, se trata de un país del primer mundo, y me refiero a todos los países que están en la Gran Bretaña. Y desde luego son países con un territorio mucho más pequeño que el territorio de muchos otros países. Esa combinación les permite llevar un control mucho más completo del estado general de salud de la población, sobre todo en lo que se refiere a COVID-19. Pues bien, si usted sabe más o menos cuándo llega la variante Delta a un país. Está usted haciendo pruebas continuamente, y cuando los síntomas clínicos sugieren que está llegando una variedad más contagiosa de lo normal de COVID-19, inmediatamente saltan las alarmas. Esto aparece como consecuencia primero de estudios estadísticos, luego comienza a hacer usted estudios de secuenciación genética de muestras de las personas cuya enfermedad hizo saltar las alarmas, y empieza a detectar la variante de la India, la variante Delta. Si usted empieza a llevar un seguimiento de esta variante Delta en hospitales y en centros en donde se toman muestras, usted puede entonces empezar a ponerle números a la protección que generan las vacunas. ¿Cuáles son los datos reales que han encontrado estos investigadores y que puede usted encontrar en detalle en el artículo de la Lancet? El riesgo de llegar al hospital por la enfermedad intermedia o grave se duplica en las personas que se enferman con la variante Delta. Si no está usted vacunado o la vacuna no le funcionó y se enferma con la variante Alfa, que es la primera, usted tiene una X probabilidad de desarrollar la enfermedad grave o intermedia, y eso significa que va a tener que ir al hospital. La probabilidad se duplica si se enferma usted con la variante Delta, tenga o no tenga la vacuna. Esto, desde luego, se nota mucho más si tiene usted lo que en el mundo de la medicina se llaman las comorbilidades. Es decir, si tiene usted alguna condición de salud que no es ideal y que sabemos que facilita el desarrollo de la enfermedad. Las mencionamos hace un ratito. Diabetes, hipertensión, obesidad, ese tipo de cosas. Bueno, nos estamos brincando directamente a las conclusiones finales del estudio. Si usted quiere leerlo, ya le dije, nosotros no somos dueños de la información y la escondemos en el último momento para revelarla como si nosotros hubiéramos escrito el artículo. La ciencia se hace publicando, no escondiendo. Y este espacio, de manera desde luego consistente con su tamaño, pretende seguir ese ejemplo. Usted puede buscar en la Lancet el artículo, lo descarga y le echa una leída. Se puede apoyar en la Wikipedia, y si no, allí están los comentarios, y con mucho gusto cualquier cosa que necesitamos explicar lo hacemos con mucho gusto. El artículo en general es bastante claro. Bueno, el caso es que ¿a qué conclusiones llegan? Tanto las vacunas de Oxford AstraZeneca y la vacuna de Pfizer BioNTech fueron efectivas para reducir el riesgo de infección de SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID-19, en particular la enfermedad que involucra hospitalización en personas que tienen la variante Delta. Estos efectos son menores
que en el caso de la variante alfa, que es lo que le hemos dicho en otras ocasiones. Esto es consistente con otros trabajos. Las vacunas reducen sustancialmente el riesgo de caer en hospital, incluso con la variante Delta, que de todas es la más preocupante. Ninguna vacuna es perfecta, ni estas ni todas las otras que han sido inventadas por la sociedad humana. Estas vacunas sí protegen contra la variante Delta, pero no protegen de manera perfecta. No encontraron estos investigadores suficientes datos, porque afortunadamente hubo pocos casos. Esto es un dato muy, muy importante, muy valioso. No encontraron suficientes datos para comparar la efectividad de las dos vacunas. Cayó tan poca gente vacunada en los hospitales con enfermedad intermedia o grave que no hubo forma de sacar estadísticas para decir, mira, la de Oxford te protege más o la de Pfizer te protege más. Da la impresión, dicen los autores, que la vacuna de AstraZeneca es menos efectiva que la de Pfizer para prevenir la infección con la variante Delta. Sin embargo, dicen los investigadores, estos datos deben ser tomados con precaución. No pueden asegurarlo, de nuevo porque la cantidad de gente que se enfermó es tan baja que no se pueden sacar conclusiones definitivas. Y esto desde luego significa que la protección fue bastante buena, porque la variante Delta, repetimos, es muy contagiosa, mucho más contagiosa que la variante original. Entonces, a pesar de que entró una variante muy contagiosa y que aumenta seriamente al doble el riesgo de caer en el hospital por COVID-19, las vacunas funcionaron tan bien que los pocos casos que lograron pasar del freno de la vacuna, de la protección de la vacuna, no sirven para hacer estadísticas. Es una buena noticia. Y recuerde, vuelvo a subrayar esto que hemos comentado en otras ocasiones, que el reformular las vacunas de ARN mensajero o las vacunas con virus, es decir, prácticamente todas las vacunas que hay en la actualidad, casi todas, excepto las de virus inactivados, el reformularlas para que ofrezcan protección contra la variante alfa y todas las demás variantes, incluso la variante delta, es relativamente fácil. Hay que hacer pequeños cambios en la estructura, en la información que está grabada en el ARN mensajero de las vacunas de Pfizer o Moderna, o pequeñas modificaciones en la formulación del cambio genético que se le hace a los adenovirus en Oxford, AstraZeneca, en Johnson Johnson, Janssen, Johnson Johnson y otras, para que la versión 2.0 de las vacunas sean aún más protectoras contra la variante Delta. Pero aunque no llegara a salir una versión 2.0 de las vacunas, que tengo entendido que ya están en camino, cuando menos ya se están haciendo pruebas, pero aunque no llegaran a salir, las vacunas actuales son suficientes para detener la pandemia si, de nuevo, lo decimos todos los días, mantenemos la disciplina. Con las vacunas y con un poco de disciplina le ganamos a COVID-19, incluso en el caso de la variante Delta. Esa es una notita. Otra notita. Esto es publicado, en la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Y es publicado el día de hoy. Noticias frescas. Hemos platicado mucho de los medicamentos de segundo uso, es decir, de medicamentos que se vienen usando desde hace algún tiempo, a veces desde hace décadas, para luchar contra toda clase de enfermedades y molestias, desde dolores de cabeza hasta problemas mucho más severos como la artritis reumatoide. Y hemos encontrado desde hace ya también algún tiempo que muchas veces un medicamento que sirve para una cosa, a la mera hora resulta que también sirve para otra. Estos descubrimientos a veces se hacen por accidente. Por ejemplo, si a un grupo grande de personas les está dando a usted un medicamento antiinflamatorio y cuando aparece una pandemia como esta, resulta que la cantidad de gente que ya está recibiendo estos medicamentos por algún diagnóstico entra con menos frecuencia a los hospitales, y cuando lo hace generalmente no desarrolla la enfermedad tan grave. Ese es un indicio
de que ese medicamento es útil contra una enfermedad como COVID-19. Por otro lado, tiene usted la estructura molecular de los medicamentos y cada vez entendemos mejor cómo funcionan los medicamentos a nivel molecular. Entonces, si usted ya sabe que una cierta enfermedad involucra que ciertas proteínas cambien de forma y sabe que hay un medicamento que lo impide y lo está utilizando usted para los dolores de cabeza, pues suena más o menos lógico. Oye, pues este medicamento parece que bloquea uno de los mecanismos de acción del virus, vamos a hacer una prueba. La ventaja de los medicamentos de segundo uso es que son medicamentos que ya fueron probados en seres humanos. Ya se sabe qué dosis se debe dar a un adulto, a un niño, hasta dónde se debe llegar, cuáles son los límites de dosificación que no deben ser rebasados, qué efectos secundarios tienen, qué precauciones tienen esos medicamentos para adultos, para niños, para personas con diabetes o personas que están tomando tal o cual medicamento. Son medicamentos cuyo efecto en el ser humano ya lo tenemos más o menos. Bueno, no más o menos, ya lo tenemos claro. Entonces, si de pronto este medicamento resulta potencialmente efectivo contra COVID-19, lo único que necesitamos hacer es ver si en las dosis que sabemos que son seguras, el medicamento realmente va a contener a COVID-19. El hacer ese tipo de pruebas es mucho más sencillo y no hay que irse con tanto cuidado como con un medicamento nuevo. A lo largo de la pandemia hemos hablado de muchos casos. Algunos de estos medicamentos de segundo uso a la mera hora no funcionaron, como la hidroxicloroquina. Hablan por allí de la inyección directa de ozono en la sangre. Si de veras se pudiera inyectar ozono en cantidades más o menos importantes en la sangre, la persona que recibe ese ozono muere instantáneamente. El ozono es una molécula excepcionalmente agresiva que destruye todo lo que toca. Claro que destruye coronavirus, desde luego. Para el caso también la gasolina. Si usted pone coronavirus en gasolina y le echa un cerillo, destruye usted al virus. Pero eso no significa que hay que hacer gárgaras de gasolina y echarse un cerillo por la garganta. Lo mismo pasa, por cierto, con el hidróxido de cloro. Es decir, regresando al tema. Resulta que hay medicamentos que sabemos que funcionan y medicamentos que sabemos que no funcionan, de los medicamentos de segundo uso. Se ha mejorado sustancialmente la supervivencia de pacientes graves gracias al descubrimiento del segundo uso que se le puede dar a medicamentos, algunos de ellos muy comunes, contra COVID-19. Ahora hay que irse con mucho cuidado porque hay medicamentos de segundo uso que agravan COVID-19. No es una cosa que uno deba ensayar en el propio cuerpo. Es mejor esperar a la publicación de artículos como estos. Hay un medicamento cuyo principio activo se llama tofacitinib. Tofacitinib. Es con C y con B grande al final. Muchos medicamentos que terminan con IB, son medicamentos que sirven medicamentos avanzados de nueva tecnología que sirven para controlar el funcionamiento del sistema inmune. Hay muchas enfermedades que son producidas por una sobrereacción del sistema inmune. Estos medicamentos ayudan a evitar, por ejemplo, el desarrollo o cuando menos el progreso de la artritis reumatoide, que es una enfermedad producida cuando el sistema inmune empieza a atacar las articulaciones, por ejemplo, en las manos. La artritis psoriática, hay otros medicamentos, otras condiciones que son tratadas con el tofacitinib. Va a encontrar una entrada en la Wikipedia. Se vende con el nombre de Xeljanz, Xeljanz. Este medicamento ya tiene sus añitos. Se comenzó a preparar el terreno para trabajar con él en la década de los 90. Y bueno, fue aprobado en el 2012, después de una larga serie de estudios para el tratamiento de la artritis reumatoide.
noviembre de 2012 en los Estados Unidos. El costo por el tratamiento de un mes era en aquella época de $2,055. Y la artritis reumatoide todavía no la podemos curar, así que hay que tomar el medicamento continuamente. Y obviamente este medicamento no se hizo muy popular. Este medicamento empezó a cobrar más popularidad en el 2014 cuando se encontró que puede convertir la grasa blanca en grasa marrón. ¿Qué demonios es esto? No nos vamos a meter mucho en este asunto porque se nos va el tiempo, pero le voy a dar una probadita y usted dice que tocamos el tema. Uno de los más graves problemas que hay en el mundo en la actualidad en materia de salud a gran escala es la obesidad. La obesidad se presenta en muchas ocasiones incluso cuando usted come poco. Esto es como consecuencia de desórdenes en el metabolismo. Usted puede comer muy poquito y tener un problema de obesidad serio. Uno de los elementos tangibles de la obesidad es que en ciertas regiones del cuerpo, por ejemplo en el abdomen, se guarda una gran cantidad de grasa en unas células, los adipocitos, y cuando la estructura molecular de esa grasa es difícil de romper, esa grasa tiene un color clarito. Si usted guarda en sus tejidos de reserva una grasa que es más bien de color marrón, eso es una buena noticia. Al cuerpo le cuesta, si usted empieza a hacer ayuno, el cuerpo naturalmente empieza a romper esas moléculas de grasa marrón para extraer energía de ellas. Como al cuerpo le cuesta mucho trabajo romper las moléculas de grasa blanca, incluso cuando ayuna usted muchas veces esas moléculas no se rompen o se van rompiendo muy despacito, y por eso es una gran desesperación para la gente que tiene este problema. Hay mucha gente obesa que incluso haciendo dietas muy estrictas no baja de peso, y tiene que ver con eso. Entonces resulta que este medicamento sorpresivamente convierte la grasa blanca en grasa marrón. Esto se empezó a ver en casos de personas que recibían el medicamento para el tratamiento de la artritis. Entonces ya existen estudios que pretenden entender a nivel molecular qué es lo que está haciendo el tofacitinib con la grasa blanca. Porque podría este medicamento o algún otro más barato y menos delicado, este tiene un uso delicado, podría ayudar a reducir el gravísimo problema de obesidad que existe a nivel mundial. Es una muy buena noticia. Pero hay un detallito más. Este medicamento, entre otras cosas, tiene un efecto antiinflamatorio bastante claro. Por eso se usa. Los medicamentos que sirven para reducir la actividad del sistema inmune son casi en su totalidad antiinflamatorios. Una respuesta inmune exagerada genera un proceso químico y citológico, es decir, que involucra la aparición de cierto tipo de células que colectivamente se conoce como reacción inflamatoria. Si usted da un medicamento que reduce la presencia de estas sustancias, por ejemplo, algunos factores de transferencia, que son estas moléculas que sirven para que los glóbulos blancos se manden señales unos a otros y para recibir señales de células de otras partes del cuerpo. Usted reduce la presencia de ciertos factores de transferencia. Y si empieza a encontrar en ciertos tejidos afectados una reducción en el número de ciertos tipos de glóbulos blancos, eso significa que el medicamento está trabajando en contra del proceso inflamatorio, y eso es lo que hace tofacitinib. Entonces, este grupo de investigación hizo un estudio del efecto de tofacitinib en 289 pacientes en 15 sitios en Brasil. Estas personas, en todos los casos, tenían la enfermedad grave. Casi el 90% estaban recibiendo derivados de la cortisona, que también son antiinflamatorios muy poderosos, durante la hospitalización. Se le dio el medicamento a dos grupos esencialmente iguales, tomados al azar. Ya sabe usted, con el rollo doble ciego que tanto hemos explicado en otras ocasiones.
Y lo que se encontró, en pocas palabras, es que este medicamento reduce la probabilidad de que una persona grave muera en los 28 días iniciales de la infección. Generalmente a los 28 días de haberse declarado la enfermedad grave, la enfermedad ya se resolvió. O el paciente se recuperó o no se recuperó. Lo que encuentran estos investigadores, en pocas palabras, es que tofacitinib reduce el riesgo de muerte por COVID-19. Y existen motivos para creer que este medicamento se podría aplicar en conjunto con otros medicamentos de segundo uso que hemos descrito en otras ocasiones y que también reducen riesgo de muerte en personas con enfermedad grave. Entonces, por un lado, las vacunas están funcionando mejor de lo que creíamos y por otro lado, como viene sucediendo desde hace meses, seguimos encontrando en el arsenal ya existente de moléculas que han sido probadas en seres humanos nuevos elementos para la lucha contra la enfermedad grave. Mejores oportunidades para la gente con la enfermedad grave y mejores oportunidades para no enfermar. Esas son las dos noticias del día de hoy. Son noticias frescas y son buenas. Por favor, mantenga la disciplina, mantenga la calma, hágale caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.